Semanas después del bombardeo a Venezuela, del secuestro del jefe del Estado Nicolás Maduro y su esposa, Estados Unidos sigue con su ofensiva y muy seriamente mueve los hilos para incorporar a Groenlandia como fuente de sus recursos presentes y futuros. Al igual que Venezuela, las riquezas que hay en este territorio, tierras raras, níquel, cobalto, grafito, hacen que Groenlandia sea uno de los objetivos estadounidenses para construir centros de datos que se alimenten por energía renovable y a la vez permitan a Estados Unidos tener todavía más presencia en este sitio estratégico ante las nuevas rutas marítimas que se abren paso por el deshielo. Sigue el genocidio en Gaza, continúa la guerra en Ucrania, la acción, la ausencia y las difusas decisiones de la Unión Europea en este escenario, continúa la determinación pública a cuentagotas por parte de Rusia y China en ese tablero mundial que está marcado por las revueltas en Irán. La inflación, el recorte de los ingresos petroleros, el empeoramiento económico de la población, las sanciones, la crisis del régimen de los ayatolá, sin duda impulsan todas estas protestas. En este escenario, en Oriente Medio, no está en absoluto ajeno ni la entidad sionista de Israel, ni Estados Unidos, ni tampoco la Unión Europea. Lo mismo sucede en los asuntos del gobierno iraní, que China y Rusia siempre están vigilantes y activos. El caso es que el sistema político está en juego, con más de 180 municipios en protestas y acciones contra el gobierno iraní, contra el régimen de los ayatolás en todo el país. Apenas hay imágenes e información sobre la acción represiva del Estado por el apagón comunicacional. Se desconoce el número de personas asesinadas y arrestadas, lo que pues establece una diferencia de las protestas que se desarrollaron en el país durante 2009, 2017, 2018, 2019 y 2022, las cuales tuvieron muchísimo más foco y difusión mundial. Donald Trump ha entrado en escena anunciando una intervención militar si los disturbios y la represión no cesan, y desde su red social llamó al sabotaje. Dijo literalmente: patriotas iraníes, seguid protestando, tomad el control de las instituciones, tomad nota de los nombres de los asesinos y los represores, pagarán un alto precio. He cancelado todas las reuniones con representantes iraníes hasta que cese el asesinato sin sentido de manifestantes. La ayuda está en camino. Así lo afirmó el máximo mandatario norteamericano. Este anuncio de una intervención militar deja las dudas de si irá acompañado de una invasión terrestre o quedará en ataques aéreos y bombardeos similares a los que ya se llevaron a cabo el pasado año. Incertidumbres que se despejarán en los próximos meses. Todo apunta a un 2026 cada vez más tenso y propicio al incremento de los conflictos bélicos, sin todavía haber llegado al ecuador del mandato de Donald Trump. Semana revuelta, pero cuando no la ha sido. Bienvenido Yamani Etogmi, dueño del timón, especialista, politólogo y coeditor del transatlántico.org. Eso es. Así como Me ha gustado coautor de Camarote del Transatlántico. Les saluda José Luis Torremocha Martín Torre. Iniciamos el 26 con estos tambores de guerra o directamente con la guerra. Bueno, como creo que fue Edgar Allan Poe quien dijo aquello de 1.000.000 de botas caminaron hacia la guerra, hacia la muerte, yo era el chico del tambor. Y muy pronto nos va a tocar decidir si queremos ser los chicos del tambor o no. Al parecer el imperio se ve seriamente amenazado. Y cuando los imperios se ven amenazados, tienden a tomar decisiones, digamos, muy, muy negativas para el resto del mundo. Y ya vemos que terminamos el año con el bombardeo en Venezuela y el secuestro del presidente y de la primera dama, de su esposa. Y empezamos el año con pretensiones más que evidentes
de anexionar un territorio que no quiere ser anexionado, que es Groenlandia, pero realmente lo verdaderamente preocupante es cómo va a evolucionar el tema de Irán y la crisis en Oriente Medio. Pues para meternos ya directamente en materia, ¿qué está pasando en Irán, Yamani? Pues en Irán está pasando lo que lleva toda la vida pasando, sinceramente y honestamente. Cada 2, 3, 4 años sabemos, y estarás de acuerdo conmigo, con que... Desde 2009 en adelante, ¿no? Sí, pero los ciclos cada vez son más cortos de sí, reacciones y protestas. hay revueltas. Esto viene a ser habitual. Esta vez parece ser diferente porque coincide con que Israel, o la entidad sionista, quiere aprovechar esta ocasión que tiene un señor en la Casa Blanca muy proclive a tomar las decisiones a su favor. Eso no quiere decir que los demás presidentes de Estados Unidos no lo hacían, simplemente pues con Trump lo hace mucho más fácil para Israel. La propia Estados Unidos, en su objetivo de recuperar cierto espacio perdido, especialmente frente a China y a Rusia, y en eso de lo que se viene a llamar multilateralismo, el mundo multipolar, y por lo tanto, pues el objetivo de de Estados Unidos es acorralar China. Eso pasa por distribuir sus aliados tradicionales en ciertas regiones, y el objetivo de Israel es acabar con el régimen de Irán, puesto que es su enemigo más acérrimo en la zona. Y se ha juntado el hambre con ganas de comer. Eso es lo que viene pasando. Ahora, si quieres, entramos en los detalles de lo que pasa en territorio. Yo creo que lo primero que puedes pues, explicar a nuestra audiencia, compartir con nuestra audiencia, ¿no? Con el feedback que nos vayan diciendo, qué diferencia hay entre estas revueltas de ahora y las anteriores. Si quieres, nos remontamos desde el triunfo de la revolución. Se llamó Revolución de los Ayatolás, se patentó así, pero no fue exactamente así, pero para ubicarnos, la revolución de 1979 en adelante, las sucesivas que hemos citado anteriormente, desde 2009, hubo otra importante en 2009, si no me equivoco. La famosa la Revolución Verde. En 2017, quería decir, hubo una en 2009, otra en 2017. Sí. La última más conocida en Occidente, sobre todo, fue la de 2022. ¿Qué se diferencia esta de las anteriores? Bueno, a mi juicio, hay dos principales diferencias. Todas las demás protestas que sucedieron en Irán, su objetivo declarado nunca, o por lo menos no ha sido tan evidente, la caída del régimen. O sea, la gente sí que salía a la calle, pero pretendían una cierta apertura, mejoras sociales, mejoras políticas, económicas, etc. etc. Esta vez la diferencia es que las protestas, los 2 primeros días empezaron siendo iguales que las demás. De hecho, el primer día y el segundo yo hoy he estado escuchando a algunos analistas, sobre todo de Irán y árabes y también estadounidenses. Ves, aquí no pronuncio, no hablo de analistas europeos. Que los hay. Que los hay, pero no les sigo mucho, la verdad. Los primeros 2 días, especialmente el primero, fue unas protestas digamos, de lo que llaman las protestas del bazar, los comerciantes. Por cierto, la revolución de los llamados ayatolás
empezó con lo mismo, empezó con las protestas y las manifestaciones contra el Shah por parte de lo que llaman el bazar. El bazar significa los grandes o los comerciantes, la clase media, porque en Irán esa clase de los comerciantes históricamente tiene un poder social importante, que aunque luego Ayatollah se hizo con todo eso y los ayatolás se hicieron con la revolución de 1979. Esta vez, al parecer, llevamos ya unos meses, no me atrevo a decir cuánto, con que intervenciones externas en el mercado de divisas hicieron caer la moneda iraní. La moneda cayó, no sé si el 30 o el 40%, lo cual eso dificultaba mucho la vida a los comerciantes, que son los que salieron primero a manifestarse en contra, que fue esencialmente una protesta de carácter económico. El segundo día ya aparecieron elementos que empezaron a llevar las revueltas o las protestas hacia matices más de revuelta, más de protesta violenta, que es lo que generalmente ahora mismo todos los analistas están de acuerdo. Y todos, hasta los propios estadounidenses, están de acuerdo con este elemento. Y esta vez la principal diferencia es que las protestas están controladas primero por el Mossad, segundo por por la CIA, tercero por el MI6, y se supone hay quien incluso añade la DST francesa. Por lo tanto, esta vez sí que hay un elemento exterior que está controlando las manifestaciones. De hecho, esto no lo digo yo, eso lo ha reconocido el propio exdirector Pompeyo, exdirector de la CIA, que tuiteó en un tuit, ahora tuit X, dijo literalmente: feliz año nuevo a todos los manifestantes en Irán y los del Mossad que los acompañan. Los propios medios de comunicación israelí, creo que incluso el ministro de Defensa, si no me equivoco, israelí, dijo, también lo reconoció. Lo cual hay un control desde fuera. De hecho, una de las cosas que esta vez Irán ha hecho, y parece ser que ha aprendido mucho de la guerra de los 12 días, esto es un elemento importante, me permite que haga un paréntesis aquí. Cuando hablamos en Irán se habla de la guerra de los 12 días, mientras que el mundo árabe también se habla de la guerra de los 12 días entre Israel y Irán, que solo paró con la intervención de Estados Unidos, que tampoco fue una intervención como se nos vende, mientras que en Occidente se le denomina el bombardeo, nunca se le denomina guerra. En Irán se le denomina literalmente la guerra de los 15 días, que por cierto Irán considera que la ha ganado y posiblemente sea así. El caso es que durante esos 12 días la inteligencia iraní aprendió muchísimo, aprendió enorme, o sea, tuvo una elección enorme. Y esta vez lo que hicieron, como el Mossad, la CIA, el MI6 sabían que lo primero que va a hacer Irán es bloquear Internet, lo que hicieron fue introducir a Irán, se calcula, unos 40.000 aparatos terminales de Starlink, del señor Musk, de Elon Musk. ¿Qué pasa? Que Irán lo sabía, lo primero que hizo fue hacer caer Internet, guerra electrónica, bloquear el GPS, porque sin el GPS es difícil que funcione, y luego a través se cuenta que aquí hay dos versiones, una que dice que con la ayuda de Rusia pudo atacar a los propios satélites de Starlink, y hay quien piensa que sobre todo ha sido China. Posiblemente ha sido
China, no a tanto Rusia, porque si Rusia pudiese hacer eso, lo lógico sería que lo hubiese hecho en Ucrania, sin embargo no lo está haciendo en Ucrania. Entonces, resumiendo, esta vez sí parece ser que hay una voluntad férrea desde fuera, especialmente desde Israel y desde Estados Unidos, de aprovechar ya y acabar de una vez por todas con el régimen. La primera vez que se habla ya abiertamente de la caída y de finiquitar y acabar directamente con el régimen, mientras que las otras, si bien sí podía intuirse, podía ser una cosa que se manejaba, pero no era una cosa tan Occidente no se atrevía a hablar directamente de hacer caer el régimen y sobre todo, y lo más importante, es que hay un presidente de Estados Unidos que alenta las protestas y les dice, creo que hoy o ayer mismo, dijo, salid a manifestar que la ayuda viene de camino. Sí, lo que hemos comentado en la entrada, Sí. y además agregaba, apuntad a aquellos que os están agrediendo porque los ajusticiaremos, ¿no? Volviendo a la parte más interna de Irán, ¿no? Masoud Pezeshkian, ¿qué papel tiene como pues mandatario del gobierno dentro de ese régimen? Da la sensación de que está muy sobrepasado desde aquí, porque en el inicio no afirmó nada de lo que tú estás diciendo de agresión exterior. Dijo que era un problema iraní al inicio de las revueltas. Al poco tiempo cambió el discurso. Bueno, seguramente hay una cosa que quizás no sabemos del régimen de cómo funciona Irán. Si bien es cierto que hay elecciones, etcétera, etcétera, pues bien. Lo único que quienes gobiernan realmente en Irán, y más aún si en tiempos de paz, pues posiblemente pues el presidente electo pues tendrá mucho poder y podrá llevar políticas económicas, etcétera, etcétera, dentro del país, incluso tendrá cierta capacidad de maniobra en las relaciones exteriores y la diplomacia, todo eso. No obstante, en tiempos de crisis, pues me imagino, yo más que verse superado, yo creo que el pobre hombre pues se ha visto fuera de los circuitos de decisiones. En Irán hay una diferencia muy clara entre, y perdona que utilice la terminología esa que se utiliza en geopolítica, que es decision makers y decision takers, es decir, quienes toman las decisiones y quienes las llevan a la práctica, ¿no? Y este hombre posiblemente se ha visto fuera de toma de decisiones ni de todo, porque quien tiene la dirección, la dirección política del país en realidad son los guardianes de la revolución. De hecho, se cuenta que ni siquiera en este momento, debido a su estado de salud, Ali Khamenei tiene mucha capacidad de decisión. Ahí quería ir y yo, que pudieras desarrollar en qué situación se encuentra la Guardia Revolucionaria dentro de ese régimen, valorando sus fortalezas, y Ali Khamenei, lo que se dice aquí es que está gravemente enfermo y que tiene una debilidad física propia no solo de la edad, sino de una enfermedad. Pero bueno, ya sabes cómo se informa aquí de Oriente Medio y de Irán. ¿Cómo están esos equilibrios, Yamani? Bueno, en primer lugar, el régimen iraní siempre ha sido un régimen bastante cerrado, entre otras cosas con mucha razón, porque tiene enemigos por todas partes. Está rodeado de sus mayores enemigos, encima son sus vecinos, lo cual ya hemos visto que le han hecho a Israel, pues han ido matando a científicos, a generales, etcétera, etcétera. Por lo tanto, siempre ha sido muy celoso de la información y de cómo está realmente digamos, la distribución del poder dentro de lo que son los guardianes de la revolución, etcétera, etcétera. Irán es verdad que tiene se podría percibir desde fuera como si fuese un problema. Y es que
sus mayores líderes, digamos, del régimen, las mayores cabecillas del régimen, realmente son muy mayores, o sea, tienen muchos años, son gente de avanzada edad. Octogenaria. Bueno, no solo eso, sino que el presidente del Consejo de los Clérigos, que es muy importante en Irán, creo que tiene 98 años. Perdón, no el Consejo de los Clérigos, el presidente del tribunal, como si fuese el tribunal, tribunal superior, creo que tiene 99 años. Que no es lo mismo que un tribunal constitucional, pero no es lo mismo. Una gran autoridad del país. Es una grandísima autoridad del país. El presidente del Parlamento, si no me equivoco, ronda los 80 o ya está por ahí. El jefe de las milicias Jerusalén, Al-Quds, tiene 60 y muchos. El jefe supremo de la Guardia Revolucionaria tiene 61 años, si no me equivoco. O sea, que el problema es verdad que desde fuera se puede percibir como que tienen un gran problema de relevo. Eso es verdad. Pero también tiene su lógica dentro del sistema iraní, porque el sistema iraní, el régimen iraní, el ejército, el brazo político, el brazo armado, todo, absolutamente todo, es un sistema doctrinal. Doctrinal en el sentido de extremadamente ideologizado. Y los que conocen cómo funciona el tema sobre todo con el sistema chií, para tú llegar a ser ayatollah, tienes que tienes que estudiar mucho y tienes que hacer muchos méritos, y eso lleva sus años. Yo podría decir casi es un sistema de confucionismo islámico, en el sentido de, para llegar a ser alguien dentro de la jerarquía del funcionariado del Estado, en este caso un sistema muy doctrinal, tiene que pasar años. Lógicamente tienes que hacer muchos méritos. Y para llegar a hacer todos esos méritos, pues cuando ya por fin llegas, pues ya eres una persona de avanzada, de cierta edad, lógicamente. Pero eso no quiere decir que el régimen está debilitado. De hecho, yo sinceramente sospecho que el régimen no está ni debilitado, está como siempre. O sea, me imagino que los iraníes, el régimen iraní, como lo llamemos, habrá pensado en el relevo. Ali Khamenei, de todas formas, con guerra, sin guerra, el hombre, pues además de la enfermedad, es que ya, aunque sea solo por edad, me imagino que habrán pensado quién lo tiene que sustituir. Y además, una cosa a su favor es que los iraníes han demostrado que tienen capacidad de relevo muy rápido. Recuerda que les han matado generales, gente Soleimani es muy importante, los han cambiado en nada. No, parece que no les ha costado mucho hacer el cambio. O sea, no es... Pero lo que llamaríamos en Occidente crisis de legitimidad, ¿está pasando en Irán? Que yo sepa, el lunes pasado salieron en Teherán 1 millón de personas, no solo en Teherán, creo recordar, si no me equivoco, alrededor de 30 ciudades. En la de Teherán, la más grande, fue alrededor de 1 millón de personas no a favor del régimen como tal, pero sí denunciando la injerencia exterior y en contra, muchos de ellos en contra de la deriva de las protestas hacia la violencia, y sobre todo defendiendo su país. Y está claro, sí, yo veo que mi país está amenazado por una fuerza exterior y miro atrás y digo, mira con lo que han hecho en Irán, en Afganistán, mira las consecuencias en Irak, mira las consecuencias en Siria, mira las consecuencias en Somalia, mira las consecuencias allí donde han intervenido, siempre acabaron destrozando el país. Por supuesto,
Los iraníes me imagino que tienen un sentimiento patriótico más allá de estar de acuerdo o no con el régimen. Que el régimen está en crisis y está deslegitimado, pues también te digo, llevamos muchos años escuchando la misma frase. ¿Eso quiere decir que nosotros estamos a favor del régimen o en contra? No, nosotros analizamos los hechos tal como son. Si llevamos desde 2009 al menos diciendo que el régimen está en crisis y nosotros vemos cada vez el régimen con más capacidades militares y resistiendo un embargo tras otro, no solo eso, sino que ha llegado incluso a colapsar las defensas de Israel no hace mucho, hasta tal punto que Israel tuvo que pedir los últimos 4 días, 3-4 días de la guerra de los 12 días, Israel tuvo que salir corriendo a Estados Unidos, salvadnos ya, que estamos al borde del colapso y que la cúpula de hierro, la onda de David, que Arrow y todo eso, que no llegamos. Señores, necesitamos que nos echen una mano porque Irán, además de ser un sistema, como ya he dicho, muy doctrinal, lo cual esto te garantiza una lealtad absoluta por parte al menos de los guardianes de la revolución, que son la élite del ejército, porque en Irán está el ejército y luego está los guardianes de la revolución. Ahí quería ir yo. Nos faltaba esa estructura para que la desarrollaras, el ejército iraní. El ejército ¿En iraní, qué situación se halla y qué legitimidad tiene? el ejército de Irán, y aquí voy a ser estrictamente politólogo, el ejército de Irán posiblemente a día de hoy es uno de los ejércitos con más legitimidad del mundo, por una sencilla razón, porque ¿qué es lo que se le exige a un ejército? Ser capaz de defender su tierra. Y el ejército iraní ha demostrado, el ejército de Irán en sus dos vertientes, lo que es la guardia revolucionaria y el ejército regular, ha demostrado efectivamente que es capaz de defender su tierra, su país. Y eso le da una legitimidad enorme. Y eso y aquí no hay diferencia entre el ejército de cualquier país, o sea, cualquier ejército de cualquier país se demuestra que es capaz de realizar la única tarea que se le encomienda a un ejército, salvo que seas Estados Unidos o el imperio, tengas pretensiones imperialistas. Ahí ya la tarea es otra. Pero si eres un país como Irán, como cualquier otro país que no tenga pretensiones imperialistas, tu tarea principal y única es defender tu país. Y en el momento en que demuestras que eres capaz de defender tu país, ganas la legitimidad y la aprobación del pueblo, porque para eso estás. Y si lo haces bien, pues ya está. Y el ejército de Irán ha demostrado que efectivamente es capaz de hacer esa tarea a día de hoy. Nos encontramos ahora mismo en una situación que unos dirán que Irán está en la antesala de una revolución y de la caída de un régimen que está en un estallido social, en una revuelta popular importante, y otros dirán que esto es un ataque de falsa bandera. Sí, puede ser. ¿Qué valoraciones haces? ¿Hay un equilibrio entre ambas cosas o hay una gran asimetría entre ser un ataque de falsa bandera o ser una revuelta popular o viceversa? A ver, yo entiendo que seguramente hay una parte de las dos cosas. En primer lugar, estoy casi convencido que una parte de los iraníes que han salido, o gran parte de los iraníes y las iraníes que salieron a protestar, efectivamente querían que las cosas cambiasen en su país. Y eso es así. ¿Qué pasa? Que efectivamente, como ya hemos dicho antes, resulta que hubo infiltrados y que llevaron las protestas hacia unas derivas que posiblemente pues, la propia población no las acepta.
En ese sentido, se podría decir que hubo un intento de manipulación de protestas que en principio eran legítimas, que las convirtieron en unas protestas muy violentas y que finalmente pues derivaron, claro está, y yo sinceramente no me fío absolutamente nada, cero de las noticias y de las informaciones que circulan, y te digo porque eh, porque igual que sacaron todo aquello de las protestas en contra del régimen, deberían haber sacado las otras protestas, que las hay, que quizás no están a favor 100% por el régimen, pero no están de acuerdo de la deriva hacia dónde va cómo ha evolucionado las protestas, ¿no? Yo creo que sí que hubo el jueves, por la madrugada del jueves, no lo creo, estoy seguro de ello, de hecho no lo digo yo, lo dicen la gente que tiene acceso a la información. El jueves, por la madrugada del jueves, Trump ya había dado la orden de atacar, ya está, habían llegado, este es el momento propicio y tal. Curiosamente, no sé si un día antes o unas horas antes, el avión presidencial de Netanyahu despegó con destino desconocido. Todos los analistas coinciden en que posiblemente, con dirección a Washington. No sé si has visto la película 13 días. Sí, claro. ¿Te acuerdas esa imagen que sale Kevin Costner corriendo en el pasillo cuando derriban el U-2 en los soviéticos y sale corriendo, por favor, que va a haber una guerra? Me imagino que a Benjamin Netanyahu corriendo por el pasillo de la Casa Blanca diciendo, por favor, señor Trump, no hagas esa locura que nos dejas, que nos llevas a la ruina total. Porque, ¿qué es lo que pretendía Trump? Trump, es verdad que en los Estados Unidos, especialmente con Trump, no les gusta mucho meterse en guerras prolongadas con Trump. Y sobre todo después del fracaso de Afganistán. Entonces, pretendían hacer una intervención como han hecho en Venezuela, pero los israelitas, que sí que controlan muy bien la inteligencia, conocen muy bien la zona, conocen muy bien Irán, conocen muy bien los proxies, conocen los hutíes, Hezbollah, las milicias sirias, las milicias iraquíes y todo eso, han dicho, como este señor ataque, con un ataque relámpago no se va de ninguna manera a derribar el régimen iraní, porque el régimen iraní tiene una profundidad ideológica mucho más fuerte, extremadamente más fuerte que el chavismo en Venezuela. Eso no quiere decir que no la tenía, pero se demostró que no era lo suficientemente fuerte como para proteger al presidente. Mientras que Irán sí lo tiene, además es un sistema, como ya he dicho antes, es un sistema doctrinal, lo cual eso te garantiza lealtad ideológica. Y lo que pretendía Trump, claramente Netanyahu le dijo, esto no vamos a llegar a ninguna parte, porque además el presidente del Parlamento iraní había avanzado que en el momento en que ellos sepan, que tengan la certeza de que va a haber un ataque contra Irán, ellos se ven legitimados a atacar todos los países de alrededor, todos los intereses de Estados Unidos, porque forman parte del ataque, porque forman parte de la infraestructura y la logística del ataque. Y por lo tanto se ven legitimados no solo a atacarles, sino a atacar antes incluso que Estados Unidos. Estados Unidos, claro, Estados Unidos tiene 19 bases en la zona. 9 de ellas son permanentes. La más grande es la del Udeid, que por cierto, algunos analistas ya hablan de que está seriamente dañada después del ataque de los 12 días, que tiene 10.000
10.000 soldados, más, bueno, más material, etcétera, etcétera. Pero es que, que Estados Unidos no tenía, por ejemplo, ningún portaaviones en la zona. Ahora parece ser que Abraham Lincoln, la aeronave, o sea, perdón, el portaaviones Abraham Lincoln se está dirigiendo a la zona, pero antes no lo tenía. Entonces, Benjamin Netanyahu le dijo, es que nos vas a obligar a meternos en la guerra. Si nos metemos en la guerra, Irán, por supuesto, nos va a atacar. Irán tiene una doctrina militar que es la doctrina de saturación. Y los israelíes saben, y además su infraestructura y su logística de defensa aérea está bastante dañada, no creo que se hayan recuperado el 100% después de hace nada, que tuvieron la guerra de los 12 días, dijeron, es que es con un ataque masivo de misiles que Irán los tiene, es que nos satura. Nosotros no podemos defendernos, sobre todo porque no tenéis vosotros mismos que vais a atacar, no tenéis suficiente material en la zona. Y además, no solo eso, sino además tenemos que hacer frente a Irán y a sus aliados. Por lo tanto, calma. Y lo que hizo que Estados Unidos también frenase un poco, al final, fíjate que hasta Netanyahu en esta ocasión ha sido mucho más sensato. Y me imagino que Estados Unidos también tiene su gente sensata. Resulta que justo un día o 2 días antes, Irán había movilizado todo su arsenal de misiles de medio alcance hacia la parte oeste, lo que significaba que le estaba mandando un mensaje a Qatar, a Emiratos Árabes, a Arabia Saudí, a Bahrein, a todos estos, si me ataca Estados Unidos, vosotros sois aliados, yo os atacaré. Y estos le habrán llamado a Estados Unidos a decirle, señores, calma, contención. Calma, que aquí nos vamos todos, porque además nosotros objetivamente no podemos contrarrestar el poderío militar iraní, porque nosotros no tenemos tanta capacidad como Irán. Y sobre todo, vosotros, eso por ejemplo, en su momento el príncipe de los Emiratos Árabes, el presidente o el emir de los Emiratos Árabes, hace muchos años dijo una cosa cuando Estados Unidos llegó un momento en el que le dijo, ¿por qué no atacáis a Irán? Por aquel entonces el emir de Emiratos Árabes le dijo a Estados Unidos, a la CIA, claro, vosotros que sois Estados Unidos acabáis de tener un fracaso descomunal en Somalia y habéis tenido que salir corriendo, salvando la vida, y me decís a mí que tengo que atacar a Irán, que lo tengo en la puerta y encima me saca a mí 10 cabezas. Así que me imagino que esta vez también habrán dicho lo mismo, han dicho relax, que aquí no queremos jaleo, que ya nos habéis metido en el lío, que llevamos mucho tiempo soportando el caos en Siria, el caos en Irak, el caos en Yemen, y ahora encima nos queréis meter el caos en Irán, solo que esta vez nos queréis meter como actores. Y China y Rusia también habrán dicho algo, habrán hecho algo, ¿no? Bueno, se sabe ya fehacientemente, como he dicho antes, que uno de los dos ayudó a Irán a desactivar Starlink. Yo soy más proclive a que es China. Curiosamente, todos los analistas árabes que yo he leído o he visto dicen que han sido los rusos, salvo uno, y todos los analistas estadounidenses dicen que ha sido China, lo cual yo me inclino más hacia los analistas estadounidenses porque tienen mejor información. Aparentemente, China sí que ayudó a Irán a desactivar todo lo que es el Starlink a través de bloqueo de GPS y bloqueo y guerra electrónica con los satélites del señor Elon Musk. También China está siendo el sostén económico de Irán. Rusia tiene una deuda bastante importante con Irán. No hay que olvidar que Irán le proporcionó drones en Ucrania que Rusia no tenía, bastante avanzados, por cierto, y misiles también.
Y Rusia tiene esa deuda y se sabe que de hecho, están en un programa de desarrollar, digamos, aviones militares, y no solo eso, sino que se sabe que creo que Rusia también le dio bastantes helicópteros y material antidisturbio a Irán, lo cual los dos están apoyando bastante, aunque los dos tienen digamos, una doctrina de hacerlo sin armar mucho jaleo, como hace Estados Unidos, por ejemplo, cuando ayuda a su aliado en la zona, que es en este caso la entidad sionista. Pero una de las mayores alianzas, o mejor dicho, apoyos que brindan los dos a Irán, es que a nivel internacional, cuando llega el momento en las Naciones Unidas o en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que bueno, que es Naciones Unidas no vale mucho en este momento, está básicamente vacía de su contenido, pero hombre, una condena, por ejemplo, del Pleno de Naciones Unidas o sobre todo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pues es importante, infiere cierta legitimidad. Y los rusos y los chinos, como tienen el veto, pues hasta ahora no han dejado pasar ninguna. Siempre que hay algo que pueda dañar o perjudicar a Irán, lo bloquean, sea a través del veto, sea a través, me imagino que si surge la necesidad de vetar cosas, pues lo harán, estoy absolutamente convencido. Yo diría que ese es el apoyo que ofrecen, más allá de seguramente los rusos, sobre todo, ofrecerán un apoyo táctico y de inteligencia muchísimo más importante, y seguramente conocemos ni la mitad de lo que le ofrece, de la ayuda y el apoyo que le ofrece. Y bueno, en esta crisis ha surgido la figura de Reza Pahlavi, descendiente del Shah, que aquí lo proyectan como impulsor, incluso dirigente de las protestas que allí se desarrollan. Estos días ha salido la máxima ridiculez que hemos visto, no sé cómo llamarlo, hemos visto de María Corina Machado ofreciendo el premio Nobel, que no lo puede hacer, pero bueno, a Trump. Pues este señor juega a algo parecido, a hacer el ridículo más absoluto, pero tengo que decir dos cosas. Una a su favor y la otra, bueno, pues tendrá que hacer algo, el hombre tendrá que decir algo. Es verdad que esta vez, antes hablábamos de la diferencia entre esta vez las protestas, esta vez con las demás. Esta vez Pahlavi es verdad que ofrece una posible, aunque lejana, alternativa, porque antes no había, antes había protestas, sea por el velo, por situación económica, por lo que sea, pero no había ninguno que diga, oye, si cae el régimen, aquí estoy yo para ponerme al mando del país. Pahlavi esta vez está jugando su papel bastante bien en el sentido de, oye, yo podría ser la alternativa. ¿Qué sucede? Que a mi juicio, no lo sé, a lo mejor me equivoco. He dicho antes que el régimen iraní tiene profundidad ideológica y está mucho más, digamos, está mucho más metido en la sociedad que lo que pensamos. Porque es un régimen y es un sistema doctrinal. Bueno, que aquí lo llamarían totalitario, ¿no? Sí, bueno, que digan lo que quieran, pero nosotros como intentamos ser más objetivos en el análisis, lo que nos importa no es lo que dicen aquí o lo que digan allá, lo que nos importa es la capacidad de este régimen para mantenerse, para alcanzar el poder, ejercer el poder y mantenerse en el poder. Eso es lo que importa a la hora de analizar las cosas, no lo que digan desde aquí, que bueno, aquí ya me imagino que hablaremos de Groenlandia y veremos lo que se dice desde aquí. Es el siguiente punto. Sí. Este señor es verdad que ofrece la alternativa, el régimen iraní está mucho más, digamos, tiene profundidad ideológica. Y eso es porque realmente la población también tiene digamos, una parte importante de la población coincide en gran medida con los objetivos del régimen, sobre todo de cara a Israel.
Pues lo que ha hecho este señor Pahlavi, lo primero que ha dicho, y es básicamente su programa electoral, por decirlo de algún modo, sale y dice, mi primera decisión va a ser reconocer a Israel y normalizar las relaciones. Pero vamos a ver, señor mío, supongo que alguien tendrá que aconsejar a este señor, le habrá dicho di eso. A lo mejor su papel es ese. Claro, pero su papel es ese. Yo por eso te decía que por primera vez se ofrece hacer como alternativa y la verdad, hasta cierto punto está ofreciendo esa posibilidad. Tú tienes un país que hace apenas, no llevas ni siquiera un año, ha sido atacado por Israel. La población tiene mucha inquina hacia Israel, no solo porque atacó a su país, antes ya tenían inquina porque los iraníes en términos generales son favorables a la causa palestina. Y tú vienes y dices, si yo soy el jefe de esto, voy a reconocer a estos que hace un año me estaban atacando y estaban atacando al país, no, ni siquiera hace un año, ¿qué digo yo? Entonces, bueno, pero su papel, como bien dices, es como este, y además está ofreciendo una imagen de, si llego yo al poder, lo primero que voy a hacer es básicamente vender mi país, vender esto, Irán, al mejor postor, que en este caso va a ser Estados Unidos. Y me imagino que los iraníes tienen la población, quizás no todos, pero me imagino yo que la mayoría absoluta tienen cierta, ¿cómo diría yo? Desconfianza, inquina. No desconfianza, sino hablo de soberanía. A los iraníes me imagino que les gusta mucho conservar su soberanía, porque una de las cosas que es verdad que ha conseguido el actual régimen iraní es la soberanía, cosa que no tiene ningún otro país de la región. No hay ningún otro país que tenga, ni siquiera Israel tiene esta plena soberanía, porque Israel depende mucho de Estados Unidos en su defensa, especialmente militarmente, aunque sí es verdad que tiene una tecnología muy avanzada, pero sigue dependiendo principalmente de Estados Unidos. Irán sí que depende de Rusia y China, pero dentro de unas relaciones bilaterales bastante equitativas, que no hay que olvidar que Rusia le da armas a Irán, pero no hay que olvidar que Irán también le da armas. O sea, no hace mucho Irán fue la que mantuvo la igualdad frente a Ucrania con sus drones. O sea que hay un bilateralismo, una alianza militar bastante más equilibrada. Un acuerdo más que una alianza. Sí, efectivamente, es bastante equilibrada, lo cual Irán ha conseguido una cosa importante que es la soberanía, cosa que, insisto, no hay ningún país de la región, todos los países árabes, ninguno tiene soberanía. Ninguno. Todos son absolutamente obedientes ante su amo, Estados Unidos. Quería preguntarte sobre el eje de la resistencia. ¿En qué momento se encuentra? ¿Está activado de cara a un ataque que podría ser quirúrgico de los Estados Unidos, como lo determinan quirúrgico? De hecho, tú ya comentabas que sí, que iba a haber algún tipo de ataque en ese sentido. ¿Qué papel puede jugar? Yo, la semana pasada hablamos de que va a haber un ataque y lo va a haber, y de hecho nos dimos cierto margen, hablábamos de meses. Me vas a perdonar, voy a hacer un spoiler. La gente, para que luego verás que creo que a lo mejor hasta acertamos. Estamos grabando hoy. ¿Puedo decir la fecha? Sí. Puedes decir que porque es importante. Que estamos pasando mediados de enero. Estamos mediados de enero. No descarto que mañana o para el lunes nos levantemos ya con el ataque ya realizado de Estados Unidos.
Ahí lo dejo. No, no, de verdad que no me sorprendería nada que en los próximos 2 días, y digo los 2 próximos días porque Estados Unidos pues hay una diferencia horaria, no por otra cosa. De hecho, no me sorprende que mañana o pasado nos levantemos ya con el ataque, con Irán. Y al proxys, lo decías, el estado de resistencia. Ante esa situación. Si Ante esta ese situación, pronóstico se cumple, si se cumple esto, y por eso lo decía, si se cumple esto, lo vamos a ver, Irán va a activar sus aliados. Están esperando. Me dirás, bueno, es que están muy debilitados. Hezbollah, da igual. Irán, el régimen iraní, sabe que si hay un ataque es para decapitarlo, para acabar con el régimen. Y va a dar orden directa a sus aliados, que son Hezbollah, las milicias en Siria, las milicias en Irán, en Irak, los hutíes, todos estos van a recibir orden directa de atacar y van a atacar a Israel. No olvidemos que en la anterior crisis Irán paralizó Sí, efectivamente, pero esta vez porque la anterior y la guerra de los 12 días, no hay que olvidar que sus aliados no hicieron nada, no hicieron grandes cosas, o sea, salvo alguna que otra de los hutíes de Yemen, que lanzaban misiles desde Yemen a Israel, pero siempre justificado con el apoyo a la causa palestina, pues sí, a la causa palestina, a Gaza, no, en ningún momento lo justificaron como apoyo a Irán, pero esta vez es que va a ser así, va a ser directamente, señores, esto es una amenaza ya real. Contra la existencia. Es una amenaza existencial, y si yo me muero, vosotros también. Si son capaces de atacarme a mí, que soy el cabecilla de todo esto, el que ha creado todo esto, pues imagínate si acaban conmigo, ¿qué van a hacer con vosotros? Entonces, todos estos se van a ver, van a recibir orden o se van a ver obligados a intervenir. Da igual que tú calcula, por ejemplo, que Hezbollah tiene 30 milicianos que están con Kalashnikov. Imaginemos que les han destrozado, no tienen ya ni un solo misil, pues 30.000 que están en Irán, seguramente, además con un régimen ideológico de doctrina, una doctrina de sacrificio total. Toda esta gente tendrán que hacer algo, porque es que les va la vida en ello, a ellos también. Yemen, lo mismo, los hutíes lo mismo, porque lo saben. Las milicias iraquíes, lo más probable que crucen la frontera y vayan a Irán y se alisten para que empezar ya a luchar por la supervivencia del régimen iraní, porque la supervivencia del régimen iraní supone la supervivencia de ellos mismos. Entonces, la pregunta, ¿cómo están? Pues posiblemente están mucho más debilitados, especialmente Hezbollah, que antes de la guerra de los 12 días, y que han recibido golpes muy duros. Para empezar, su líder Nasrallah, pues el asesinato de líderes, etcétera, etcétera. Pero eso yo creo que a mi juicio no va a influir en nada, porque al final, cuando uno se ve amenazado en su propia existencia, atacará con lo que sea. Los iraníes, la gente pensará que esto ha sucedido ahora, desde que empezaron las manifestaciones, las protestas hace un par de días, hace una semana o tal. No, señor, no es así. El día 3 de noviembre, el secretario de Defensa, bueno, ahora se llama el secretario de Guerra, de Estados Unidos, habló con el ministro de Defensa de Irak. Estamos hablando de 3 de noviembre, ¿vale? Hace más de 2 meses. Le dijo, viene una intervención en la zona, contrólame las milicias. Se demostró que en Irak las milicias no las puede controlar nadie. Tienen su propia agenda. Y posiblemente los controlará más Irán que el propio ministro de Defensa, las propias autoridades iraquíes. Entonces, pues, la pregunta, ¿qué va a hacer Israel?
si hay ataque. Israel a día de hoy está intentando resucitar una doctrina que no la podía llevar a cabo por la propia lógica de la evolución de la zona, que era la doctrina o la estrategia del entorno. Es decir, si tus vecinos son enemigos existenciales para ti, lo que hay que hacer es saltar encima de ellos y aliarse con el vecino del vecino. Y de esta forma creas una especie de sándwich entre tú y tus aliados y aplastas a aliados, a tus enemigos, que es lo que hacía, por ejemplo, esto lo hizo mucho Israel con Irán del Shah. Y ahora, quiero traerlo aquí, lo está intentando hacer con Somalilandia. Por eso Israel es la primera en reconocer Somalilandia. ¿Por qué? Porque quiere contrarrestar el poder de los hutíes en el mar Arábigo. Ya por último y por terminar este punto, cuando tú escuchas y lees aquí que estamos en la antesala de unas nuevas primaveras árabes, ¿qué puedes decir a esto? ¿Qué sientes? ¿Cuál es tu análisis? ¿Qué primavera árabe? ¿Dónde? ¿Por qué? No, ante la caída de un régimen en Irán. Pero no. En primer lugar, si algún analista dice esto, es que ya varios, desconfía porque en primer lugar aquí hay un matiz. No te puedes llamar analista sin tener bien amarrada la información. No puede haber primavera árabe siendo Irán el régimen si cae el régimen iraní, porque Irán no es árabe. En primer lugar, porque si tú eres intelectual y te consideras experto, etcétera, etcétera, y dices, seguramente algún tertuliano dirá esto, dices, no, con la caída del régimen árabe iraní va a haber primavera árabe, o con las protestas o las manifestaciones que hay en Irán es el comienzo de la primavera árabe. Pues no puede haber primavera árabe ni el comienzo de nada porque Irán es persa, no es árabe. Por lo tanto, punto y final. Si va a haber primavera árabe o no, porque puede haber cambios económicos, porque puede haber crisis en la zona si hay un ataque a Irán, y Irán puede reactivar sus proxies o sus aliados y por lo tanto generar una crisis económica, una crisis de seguridad, una crisis de política en la zona y la población árabe puede sublevarse, primero, porque al fin y al cabo Irán no deja de ser un hermano musulmán, doctrinalmente son diferentes a los suníes, que son la mayoría absoluta en el mundo árabe, pero es verdad que a la hora de la verdad tiene muchas simpatías, genera mucha simpatía en el mundo árabe, en el mundo musulmán en general, porque estos últimos dos años ha defendido, pero en la práctica, a los gazatíes y a la causa palestina más que cualquier otro régimen árabe. De hecho, ha entrado en guerra directa con Israel, por lo tanto, eso le ha llevado le ha generado cierta legitimidad y mucha simpatía en el mundo árabe, y eso ha desbloqueado porque los regímenes árabes habían construido una idea sobre Irán que son básicamente casi son apóstatas porque son chiitas y porque adoran a no sé qué, y el discurso, digamos, oficial les había encajado dentro de una, ¿cómo diría yo? No solo son enemigos, sino que además doctrinalmente son básicamente impíos, apóstatas, porque no siguen las enseñanzas verdaderas y de la religión islámica y tal, musulmana. Pero es verdad, con el genocidio en Gaza, pues han demostrado ser los únicos capaces de enfrentarse a aquel que los países musulmanes y árabes, me refiero a la población, considera el verdadero enemigo, que es el enemigo mortal, que es Israel, la entidad sionista. Por lo tanto, crisis económica, crisis de seguridad, crisis política, caos en la región,
Esto implicaría seguramente los regímenes árabes, especialmente Arabia Saudí, posiblemente Emiratos Árabes, Qatar, Bahrein, porque tienen bases militares estadounidenses ahí y al final tendrán que usarlos y posiblemente se verán implicados directamente, que por cierto, posiblemente ese es el objetivo de Israel, ahora lo explico. Entonces la población posiblemente se levantará contra estos regímenes y dirá, yo, bueno, puedo aceptar, es verdad que puedo aceptar hasta cierto punto ciertas cosas, pero meterme en una guerra contra aquel que defendió con uñas bueno, defendió, vamos, con misiles, con armas, con misiles, a la población gazatí, cuando vosotros lo que estabais haciendo es negociar para normalizar las relaciones y encima me lleváis al caos, y me lleváis a esta crisis, pues entonces, amigo mío, puede surgir alguna contestación por ese, pero no porque la primera... Aprovechando la inestabilidad que habría en la región. Sí, sí, la coyuntura. Si hablan de la primavera árabe desde este enfoque, puede ser. Pero si hablan de la primavera árabe considerando que las protestas... Que cae el régimen, que se consigue que caiga el régimen iraní y eso da lugar a unas primaveras... Bueno, no tiene nada que ver porque es que son dos realidades políticas y sociales diferentes, salvo doctrinalmente son diferentes. Que por cierto, y con esto a lo mejor terminamos si quieres este bloque, posiblemente Israel está buscando una cosa que va a ser peor, y me explico, que va a ser la hecatombe. Israel, su verdadero objetivo es hacer caer el régimen iraní. Pero si de paso debilito los países árabes, especialmente los más fuertes, como es el caso de Arabia Saudí, pues bienvenido sea y aleluya. Entonces, los israelíes, es verdad que ahora, porque no se ven capaces de enfrentarse directamente a Irán y han dicho, la intervención no es el momento, pero eso no significa que no quieren intervenir. De hecho, su objetivo es intervenir y lo van a hacer y van a arrastrar a Estados Unidos. De hecho, Estados Unidos está siendo arrastrada por Israel, porque Estados Unidos, con bloquear y seguir con la política de las sanciones, podría sentirse más que satisfecha. ¿Qué pasa? Que Israel quiere terminar con el régimen de Irán, pero de paso llevarse por delante también a ciertos países árabes. Y es a través de, nos metemos ahora en la guerra contra Irán, sabemos que el régimen iraní es muy difícil de caer, no lo vas a hacer en 15 minutos como han hecho en Venezuela, seguramente esto se convertirá en una guerra de saturación. Irán atacará a las bases militares estadounidenses en territorios árabes como es Qatar, Emiratos, Arabia Saudí, Bahrein, etcétera, etcétera. Incluso en Irak, aunque creo que en Irak no atacará porque tiene muchos aliados ahí. Entonces, esto obligará a los países árabes a responder. Y eso hará que los países árabes utilicen por supuesto, su reserva petróleo, etcétera, etcétera, y eso nos facilitaría mucho las cosas, pero sobre todo su arsenal militar estratégico. Y eso suplirá, digamos, la debilidad de Estados Unidos, que no ha tenido ahí ni portaaviones. Estados Unidos tiene 11 portaaviones, se calcula que creo que 4 o 5 están en mantenimiento, lo cual solo 5 o 6 están en... 6 o 7, no sé cuántos, están realmente activos y algunos de ellos están, pues el más importante, que es Gerald Ford, está en el Caribe y ahora tiene el Abraham Lincoln, que es Nimitz, que es digamos, de la tecnología un poquito más antigua, pues está dirigiendo, pero por supuesto, portaaviones no va solo, va acompañado de un convoy importantísimo, submarinos. Pero yo no creo que con esto puedes derrocar al régimen iraní. Entonces, sí o sí vas a tener que utilizar tus bases militares que están en la región. Y sí o sí los iraníes atacarán a las bases.
¿Los árabes se sentirán atacados porque han atacado por eso? Pues seguramente sí. ¿Eso los obligará a responder a Irán? Pues posible, probable. ¿Eso haría que Irán considere que estos países han entrado en guerra directa con ella y movilice sus milicias, Yemen, todos estos contra ellos, incluso atacarles con misiles de medio alcance o incluso balísticos? Pues sí. ¿Eso llevaría a toda la región a una guerra total? Sí. ¿Eso dejaría a Israel con las... viendo la Hombre, pero peli? si hay una guerra total, también intervendrían otros actores. Sí, pues seguramente O sí. sea, ¿No? podríamos hablar Sí. de una guerra mundial. Bueno, no sé si guerra mundial, pero intervendrá China y sobre todo Rusia, pues a lo mejor sí que interviene, pero no creo que intervendrán directamente. Seguramente pues lo harán de otras formas. Pero que si intervienen los países árabes, esto agradaría muchísimo a Israel y estaría ahí con las palomitas viendo la película y interviniendo de vez en cuando y de esta forma debilitar a toda la región y quedarse solo Israel como el hegemón militar de la zona. Sí, de hecho este es el escenario preferido por Israel y seguramente El sueño, digamos. el sueño, porque eso le permitiría llevar por fin su gran sueño, que es la gran Israel, que abarcaría desde el Sinaí hasta el sur, hasta casi a la altura del centro del Líbano. Y por fin, y seguramente en este momento, cuando llegue, si este escenario se realiza y todo el mundo se debilita y se queda ella sola, solo los sionistas, solo en la región, seguramente dará la vuelta y mirará un poquito más, mantenerle la mirada a Turquía. Ojo, es cierto que Turquía es un miembro de la OTAN. Bueno, pero ya vemos cómo está la OTAN. Bueno, eso te da pie a entrar con Groenlandia. Nos da pie. Gracias, Yamani, por todo este análisis que has hecho sobre la situación de Irán y de Oriente Medio en general. Efectivamente, vamos a hablar de Groenlandia, vamos a surcar sí, las aguas del Ártico. Parecemos el portaaviones de Abraham Lincoln, estaba en el Indo-Pacífico y ahora se dirige a Oriente Medio. Nosotros estamos en Oriente Medio, como transatlántico que somos, estábamos ahora en el Oriente Medio, ahora nos dirigimos al Ártico. Parecemos y somos más rápidos incluso. Más eficaces. Bueno, la última hora, Trump amenaza con aranceles a todos los países que se nieguen a que Estados Unidos, podemos decir, se anexione Groenlandia, se apodere de Groenlandia, se apodere de los recursos de Groenlandia. En definitiva, que se opongan a la doctrina de Donald Trump para controlar el hemisferio. En este momento, ¿qué hay de la OTAN? ¿Cuál es el plan defensivo, Yamani, de Europa, de los países de la Unión Europea? ¿Y cuál es el de la OTAN? Más que nada porque Mark Rutte está en silencio. Está calladito, ¿eh? Se lo habrá dicho su papi. Y von der Leyen dijo von der Leyen creo que ahora está que se va a armar un plan de defensa europeo, que hay que pensar en un plan de defensa europeo. Bueno, hoy han salido las cabecillas pensantes de la Unión Europea. Creo que ¿cómo se llama? El comisario de seguridad, y ha dicho que van a construir, están en unos planes de construir un ejército europeo formado por 100.000 soldados. Y supuestamente tiene su lógica. Pero además dicen que, perdona, Yamani, que te interrumpa, pero para proteger la zona de Rusia y de China, no de Estados Unidos. Claro, ahí voy yo. 100.000 soldados son los mismos soldados que tiene Estados Unidos repartidos en toda Europa, en distintas bases. 100.000 soldados recuerdan mucho a los 100.000 soldados, a los 100.000 hijos de San Luis.
O sea, estamos delirando un poco. Y además, esos 100.000 soldados, como dices tú, es verdad, no están pensados ni se atreven a decir para defender Europa contra cualquiera. No, contra Rusia. Pero te digo una cosa, de verdad, y yo estoy absolutamente convencido de ello. Yo si fuese ahora mismo alguien que trabaja en el Kremlin, y perdóname la expresión, me estaría descojonando. De verdad que me estaría descojonando y sería una persona feliz hoy. Me habrían hecho el mayor chiste. O sea, ¿tú crees De que hecho, parece Estados que Unidos... Rusia está en eso, decir, bueno, estos Pero que se maten entre ellos o que sigan en esta senda. pero que Rusia de verdad que no tiene ninguna consideración a Europa, ninguna. O sea, para ella, para los rusos, es que de verdad que la doctrina militar rusa no tiene en cuenta los europeos porque de verdad que no merece la pena. O sea, tú no puedes gastar dinero pensando que te vas a defender te vas a defender de estos. O sea, no, sería un gasto inútil. El gasto militar tiene su lógica, no viene, tú no te pones a gastar así sin más. Venga, voy a construir aviones y misiles para defenderme de este y de quien sea. No. El gasto militar se hace con una estrategia clara y con unas ideas geopolíticas y se hace especialmente pensando en tus enemigos reales. Cuando Estados Unidos, cuando China, cuando Rusia gastan dinero, lo gastan pensando en escenarios reales que tienen potencialmente, que tienen cierta potencialidad y que se pueden realizar. Por lo tanto, cuando China fabrica el J Chengdu 20 o estos aviones últimamente que son de sexta generación, lo hace pensando en Estados Unidos, porque su enemigo es real, el con quien de verdad puede encontrarse en una guerra. Entonces, que Rusia pueda tener miedo o pueda tener cierta preocupación porque los europeos van a generar, van a hacer un ejército de 100.000 para empezar con qué doctrina, con la francesa, con la alemana, con la OTAN, básicamente es la doctrina, se habla de la doctrina occidental. Más que nada, Yamani, también porque dicen que una de las condiciones que se están negociando, el conflicto entre Ucrania y Rusia, Ucrania quiere tener un ejército de 600.000 soldados. Esos 600.000 soldados los va a nutrir Europa. ¿Cómo podrían...? ¿Pero a qué te refieres con lo que los va a nutrir Europa? ¿Con armas? Sí. ¿Sabes? Porque comprados a Estados Unidos. Ucrania per se no puede tener un ejército bien armado de 600.000. Claro. En la actualidad. ¿Es imposible? Bueno, no es posible. No es posible. O sea, eso demuestra que Trump, mucha gente bueno, todavía sigue con la idea de que Trump es un fanfarrón y que es un tipo raro, como lo llamó el candidato a vicepresidente con Kamala Harris, ¿no? No es un tipo raro, que es lo que hizo, obligar a los europeos a elevar el gasto militar y no solo eso, sino que obligarles a mantener a la guerra en Ucrania, perdón. Pero cuando hace, y todo ese gasto, todo ese armamento que están desviando hacia Ucrania, se lo están comprando a Estados Unidos. Europa no tiene un plan de defensa, ¿no? No tiene, y es que además Europa es de verdad que es la mediocridad. Europa no tiene por qué tenerlo, que no debería tenerlo. Más cuando hay una base en Groenlandia. No, que es que no tiene, no solo por el tema. Europa tiene una cosa a su favor que si lo hubiese sabido utilizar sería fenomenal. Pero como por eso Trump y todos sus aliados lo saben y lo que quieren es destruir la Unión Europea y se acabó todo esto. Europa es el mayor mercado regulador del mundo.
y además es uno no, si no es el mejor mercado del mundo. En Europa la gente consume muy bien y además es un mercado que es un buen consumidor y además regula mucho. Lo cual tú, China, puedes producir lo que quieras, pero al final tienes que tener en cuenta la regulación, perdón, de Europa, porque si quieres vender en Europa tienes que adaptarte a la regulación europea. Y sí o sí vas a tener que tenerlo porque es el mejor mercado. Es donde realmente la gente consume bien y consume bien. Es verdad que China, por ejemplo, en caso de China, caso de Rusia, tiene un mercado cautivo, pero no llega al nivel de consumo de Europa. Entonces, Europa lo que tenía que hacer es fortalecer esa faceta. Vale, que estamos tú y yo somos gente de izquierdas y estamos aquí hablando del consumo y que la gente tiene que consumir y tal y cual, qué barbaridad. Pero que por eso hemos dicho antes que intentamos analizar lo que hay, no estamos aquí para engañar a nadie, estamos viendo lo que hay, intentando analizarlo tal cual es, intentando dentro de lo que hay ofrecer la mejor solución, en este caso para la población europea. Porque yo pienso, y por eso te digo y sigo en ello, que la Unión Europea necesita un cambio drástico de élites. ¿Qué es lo que había que hacer? Todo ese gasto militar y toda esa pérdida de la soberanía energética que al final se ha ido a Estados Unidos, que estamos comprando el gas licuado a Estados Unidos, lo que había que hacer es invertirlo había que invertirlo en la población, fortalecer el estado del bienestar y fortalecer la cohesión social y seguir con el rollo ese de la regulación. ¿Por qué? Porque al final todo el mundo querrá venderte a ti. Todo el mundo querrá que estés estable, que estés bien. Sí, tú sigues viviendo bien porque yo fabrico, pero miro hacia dónde voy a vender. Ah, sí, está ahí, está el mercado europeo. Entonces todo el mundo, y además el gasto en el bienestar social, en servicios sociales, en la vivienda, en salud, en educación, eso generará un plusvalor muchísimo más importante de la pequeña fábrica la pequeña manufactura industrial militar, porque se ha demostrado que dicen que la industria militar, eso es lo que nos están diciendo ahora, la industria militar genera un plusvalor tecnológico. No es verdad. Que se ha demostrado que eso es una falacia, que más bien lo contrario, es la industria civil. ¿Cuándo te genera una industria militar un plusvalor? En tiempos de guerra, claro que sí. Estás en guerra, pues tendrás que fabricar tanques en vez de fabricar cosas en vez de fabricar, yo qué sé, escobas, pero en tiempos de guerra. Pero ahora mismo estamos nosotros en guerra, pues no, lo que había que hacer es fortalecer el mercado europeo a través del cuidado de su gente. Y lo que están haciendo es todo lo contrario. Entonces, están de un seguidismo con Trump. Y ahora, fíjate, no hace mucho, la señora von der Leyen fue corriendo al campo de golf de Trump en Escocia a rendirle pleitesía y a firmar lo que le había puesto delante, y ahora todo aquello no ha servido para nada. Si Trump... Más aranceles. Claro, y a eso iba. Y ahora ya posiblemente mañana elevará los 25 de la que me estabas hablando antes a Alemania porque ha mandado 15 soldados. Sí, es el que más ha enviado. Entre Alemania, mucho. Francia, Gran Bretaña no llegaban a 50. A Francia, creo que no llegaban a 40 y eso lo anunciaban sus máximas autoridades como despliegue de tropas en la zona. Sí, y bueno, Francia, la verdad que Trump no le hace no le hace falta muchas excusas para elevarle los aranceles a Francia, porque le tiene una tirria al pobre Macron que no puede con él. Y también al premier de inglés. O sea, al final, ¿para qué ha servido todo aquello peloteo a Trump? Para nada. No solo eso, sino que además te hace de menos, incluso ahora. O sea, al final te va a elevar
los aranceles al 25% más el 15% que ya teníamos, por lo tanto, estamos ya en el 45%, ¿no? O por ahí, 40%. Trump, lo bueno de Trump es que para analizar sus decisiones muchas veces ni siquiera hay que tener mucha información geopolítica, de política, de lo que es, y leer mucho. Con entender el personaje muchas veces uno puede acertar con solo entender la psicología de Trump. Sí, es cierto que también juega con ese factor de en algunas cosas mostrarse como imprevisible, pero tan Sí. cierto como lo que has dicho. Ya para concluir, Yamani, yo creo que esta maniobra en Groenlandia, pues bueno, reconfirma el matrimonio definitivo de Trump con Silicon Valley. Ah, bueno, sí. Sin ninguna duda, lo anterior eran declaraciones, estos ya son hechos contundentes, porque es la razón principal de esa anexión. Hay varios hechos que uno no puede ignorar. Todos y todas nos acordaremos de cómo Trump juró el día de su investidura, o sea, el día que se proclamó presidente. Todos nos acordamos quiénes estaban con él en esa sala, pequeñita, pero estaba ahí todo el Elon Musk, por aquel entonces todavía se llevaban bien, el fundador de todos los Big Data, Facebook, Amazon, Google, todos esta gente estaban ahí en la sala, lo cual eso, bueno, pues eso no debería sorprendernos. Había una alianza tácita que se hizo patente ese día. No hace mucho, no sé si el penúltimo programa aquí hablamos creo que fue el programa sobre Venezuela, sí, hablamos de el Departamento de Estado había elaborado un informe que elevó al presidente, a Trump, en el cual le estaban avisando: en 20 años nos vamos a quedar sin reserva estratégica de petróleo, y en 20 años nuestros centros de Big Data se van a quedar sin energía, y tú no sabes cómo chupa eso energía. Yo creo que yo creo que nos podemos Además, hablan que en Groenlandia sí, sería una gran fuente de energía renovable. Sí. Encima lo van a vender como si fuese algo ecologista. O sea, no ecologista, pero digamos... les da igual, pero ellos... una cosa puramente pragmática. Sí. Yo cuando decía eso, de que lo van a defender como algo ecológico, pues porque les va a dar la oportunidad, ¿no? Porque si algo ha demostrado Trump es que se mueve dentro, y toda la gente que lo rodea se mueven dentro de lo que es, en términos de relaciones internacionales, se llama realpolitik. O sea, dentro de lo que es la razón pura y dura. O sea, la razón genera monstruos. Y es lo que hay. Y Trump es ese monstruo que nos ha generado la razón directamente. O sea, no hay más. Entonces, efectivamente, pues estos le dijeron: señor presidente, tenemos 20 años para buscar alternativas. Porque tenemos nuestros centros de datos, claro, porque el informe se había elaborado seguramente con la colaboración de estas grandes empresas de compañías de Silicon Valley y de los centros de Big Data, centros todos estos de gestión de datos y tal. Y Trump, como también hemos dicho alguna vez aquí, que los presidentes de Estados Unidos electos, su primera reunión es con el Departamento de Estado. Es incluso antes de jurar el puesto. El día que se confirman como presidentes electos, ese día se reúnen con el Departamento de Estado, con las distintas agencias, especialmente la CIA y tal, y les presentan el escenario. Y lo primero que le dicen, me imagino no con esta frase, pero le hacen entender: señor presidente, tu tarea es mantener el imperio, sino devolvérnoslo todavía más grande. Y Trump, la verdad que lo ha entendido muy bien. Ya estuvo una vez. Sí, estuvo una vez. Entre medio. Y ahora tiene un proyecto
claro de lo que quiere. Efectivamente, no hace mucho, creo que fue en la CBS. La CBS creo que no es no es un canal muy proclive, no es muy defensor de Trump, creo. Y tuvo una entrevista y claro, con todo eso de Venezuela, pues surgía la idea de Trump se estaba saltando la relación, o sea, el derecho internacional y tal. Entonces el periodista pues le preguntó, señor presidente, estás saltando, te están acusando, y por lo tanto a través de ti a Estados Unidos, te estás saltando a la torera el derecho internacional, esto ya lo has hecho, entonces, ¿cuál es tu límite? La respuesta de Trump ha sido, creo que hay que reconocerle al hombre que tiene cierta honestidad a veces. No sé si lo hace aposta, pero el tío dice la verdad, a veces dice las cosas tal como son y nos ayuda mucho a entender cómo va a evolucionar la cosa. Le dijo literalmente, el único límite es mi moralidad. Pues el derecho internacional no existe, claro, lo vino a decir. O no me vale. Vale, pues habrá que ver cuál es la moralidad de este señor. Seguramente el darwinismo social, la ley del más fuerte y la eficiencia en la consecución de digamos, de retornos económicos, puro y duro, los beneficios económicos junto con si yo quiero esto y desde mi punto de vista esto es bueno para mi país o para mí, y soy el hegemón del mundo, soy el que tiene el mejor ejército del mundo, lo puedo coger, ¿por qué no lo voy a hacer? Esto es el darwinismo social, porque si no lo hago yo, él ya lo ha dicho, si no lo hago yo, lo va a hacer China. Lo ha dicho, acordémonos, lo ha dicho en 2 casos ya. Lo ha dicho en el caso del canal de Panamá y lo ha dicho en el caso del petróleo de Venezuela. Ha dicho literalmente en el caso de Panamá, les hemos dado, nosotros, les hemos dado el canal a Panamá y ellos se lo han dado a China, nos han robado. Nosotros hemos generado la industria petrolera de Venezuela. Claro, se lo hemos dado. Dijo que era de ellos y se lo quitaron. Eso es, dijo exactamente. Dijo, nos lo han robado y se lo han dado a China. Entonces ahora, como yo soy el más fuerte y el matón, pues me toca devolverlo. Y como puedo hacerlo, ¿por qué no lo voy a hacer? Y lo ha hecho, ojo, lo ha hecho en Venezuela. Y lo más probable, no sé cómo, de verdad que no sé cómo, porque me cuesta todavía entender cómo lo va a hacer en Groenlandia, porque se supone que son sus aliados. Yo creo que acabará consiguiendo Groenlandia. No sé cómo lo va a hacer. A lo mejor no se atreve a meterse en una guerra con los europeos o una intervención militar, porque no hay que olvidar que tiene unas elecciones de término medio en nada. Y eso, atacar a sus aliados europeos, posiblemente le castigará mucho internamente. Pero no sé cómo lo va a hacer, no sé. De momento ya vemos que lo que está haciendo básicamente es una especie, igual que lo que ha hecho con Irán a través de sanciones, lo está haciendo con Europa. Elevar los aranceles del 15 que ya tenían al 25, no sé si son acumulables o simplemente al 25 teniendo en cuenta los 15 que ya tenían. Eso también es un castigo, son sanciones económicas como los tenía Irán. Quizás no son tan drásticas, pero sí, al fin y al cabo es una sanción económica. No sé cómo lo va a hacer, pero yo creo que lo va a acabar haciendo. El hombre en eso hay que reconocerle que cuando se pone los objetivos lo consigue. Y no hay que olvidar que tiene a su alrededor gente que todavía son mucho más radicales que él. Marco Rubio, uno de ellos. Bueno, pero es bastante servil
No creo, de quien se cree el gran amo de la tierra. Sí, pero fíjate tú que yo creo que el Marco Rubio, dentro de todos los sirvientes o los vasallos que tiene, yo juraría que Marco Rubio no es tan vasallo como pensamos, porque Marco Rubio representa el republicano tradicional. Tenemos pendiente hacer un programa sobre Maga. Yo lo dejo ahí. Yo creo que Marco Rubio aspira a ser el heredero. Ahí lo dejo, esa es mi opinión. Pero eso pero también bueno, le obliga a tener cierto perfil propio, porque para ser el relevo de Trump también tienes que tener un cierto perfil propio. Que no digo que no sea servil, que digo que dentro de los sirvientes que tiene, posiblemente sea el que menos, el menos vasallo de todos ellos, porque tiene una idea propia del mundo, porque estoy seguro que la intervención en Venezuela, él tuvo mucho que ver con la intervención en Venezuela. Ahí lo dejamos, ya llevamos un rato largo hablando sobre política internacional. Hemos centrado el programa de hoy, como no podía ser de otra manera, en lo que está sucediendo en Irán, en la situación en Oriente Medio. Hemos pasado, pues en este desorden global que hay con toda la intención, a Groenlandia. Y en las próximas semanas, pues seguiremos en esta línea de análisis geopolítico vinculado a la realidad, a nuestras preocupaciones y a las de la mayoría de la población mundial en este agitado 2026. ¿Va a ser así, Yamani? Yo ya te he dicho que creo que dentro de 2 días nos levantaremos, posiblemente nos levantaremos ya con un mundo diferente en el sentido de ya una guerra abierta en Oriente Medio, o al menos el comienzo de una guerra abierta en Oriente Medio, con un ataque directo y con una pretensión de acabar con el régimen iraní. Eso incendiaría la zona. Estados Unidos ya tiene claro cuáles son sus objetivos. Trump ha demostrado aquello. Hay 2 dichos, si me permite ser un poquito suez. Sí, pero vamos concluyendo. Sí. Hay 2 dichos africanos. Uno de ellos dice, habla suave, pero lleva contigo un gran garrote, llegarás lejos. Esto lo está aplicando Trump y lo va a aplicar, por ejemplo, en Irán. Está intentando negociar, pero a veces está preparando un ataque directo y tal, y Irán le va a contestar seguramente. Y luego hay otro dicho que también es africano que dice, el amo nos obliga a inclinar ante él, lo hacemos, pero mientras nos estamos tirando un pedo. Esto está haciendo Europa. Se inclina ante Trump, tirando un pedo, diciendo, uy, es tirando un pedo en su cara, pero eso al amo no le afecta en nada. Es difícil explicarlo mejor y de manera tan gráfica. Les animamos a que nos sigan en nuestra página web transatlántico.org y en nuestras redes. Que pasen una feliz semana. Nos vemos.